Luz y Verdad, familia amiguita. En esta oportunidad, mi grupo y yo grabemos un video podcast, el cual tiene la temática de la influencia de la educación y valores en la violencia. Comencemos. Muy buenos días con todos, sean bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de nuestro podcast Luz de la Verdad. El día de hoy traigo un tema muy interesante y que considero que nos concierne a todos, que es la violencia. Para ello traigo una invitada muy importante, que es Nicole Romero. Cuéntanos, ¿cómo te sientes? Y gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias tanto a ustedes, los que nos están viendo en el podcast, como a usted, señorita Keila. Estoy muy agradecida por haberme invitado para poder hablar y dialogar sobre esta problemática que se encuentra en la actualidad y perdura durante muchos meses actualmente. Para entrar un poco en contexto, hay que entender que la violencia no solo es un atentado hacia la integridad o salud de otra persona, ¿no? La violencia es tanto física como emocional, psicológica y verbal. Es más, de hecho, según la OMS, una de cada 3 mujeres sufre o ha sufrido a lo largo de su vida de lo que es la violencia física o psicológica. Un tema que es demasiado alarmante y agravante, según lo que yo pienso, porque es una cifra muy grande, a decir verdad. ¿Cómo es que las mujeres, aún hoy en día estamos sometidas a esta problemática y por qué es que no se puede hacer nada? ¿Qué es lo que está pasando? Claro, hoy en día la cifra de la violencia contra la mujer, contra la niña, ha aumentado significativamente, lo cual es algo muy alarmante ante todos los pobladores peruanos. Si bien sabemos, para realizar este accionar contra la mujer tiene que llevarse a cabo por una persona la cual no cultiva sus valores, es más, tiene un entorno, una influencia muy negativa, la cual no le permite accionar de manera consciente y de manera sabiendo el daño que está realizando ante la sociedad y sobre todo ante las mujeres. Claro, ¿no? Además, hay que entender que la violencia, como todo problema, tiene sus causas y que son muchas, ¿no? Pero una que yo creo que es muy importante y que es de hace mucho tiempo, la verdad, es como antes las personas educaban a sus hijos, que creo que es muy común que todos hayan escuchado alguna vez en su vida que porque soy sus padres, su mamá, yo lo puedo golpear porque así aprende, así va a entender, ¿no? Los abuelitos, tal vez, hasta incluso nuestros mismos padres. Algo que de cierta manera es muy violento porque los niños no van a aprender así, obviamente, y cuando ellos crezcan van a replicar esto mismo con sus hijos, ¿no? Es como una cadena que nunca llega a tener fin. Además, algo que creo que hoy es muy común entre los jóvenes, de una manera violenta y no tan agresiva, por así decirlo, sino más que nada verbal, son los insultos, los apodos, los sobrenombres o incluso cuando el anonimato. Está muy común que en las redes sociales, como el Instagram, ponen un link y opinan de tales personas, hablan mal de ellas, les dicen todo, pero no se atreven a decirles en la cara. Algo que también está muy mal, según lo que yo pienso. Claro, y es más, hoy en día, porque mayormente son los jóvenes, los adultos, los adolescentes, los cuales piensan que se pueden esconder bajo un anonimato y aún así tener la libertad de expresarse de una manera negativa, no contribuyendo absolutamente en nada bueno para el desarrollo de las personas, es más, destruyéndolas y así dando una apreciación negativa de ellas mismas, las cuales creo mucho, como tú dices, que el accionar de las personas en la actualidad, o bueno, las personas mayores, viene desde la educación inicial, la educación infantil, que recibimos dentro de casa, dentro de nuestros padres, la forma en la que nos hablan, incluso llegar a tomar como normal estos comportamientos de insultos, golpes, incluso cosas ofensivas, puede llegarse a tomar normal y demostrarlo de una manera normal también
cuando llegan a ser más grandes, más adultos, y de esa manera también se puede llegar a normalizar incluso en los juegos y ofender de una manera fatal a las personas las cuales no tienen la culpa. Bueno, hablando de las consecuencias que son muy graves, podemos ver cómo hoy en día vivimos intranquilos, por así decirlo. Uno va caminando por las calles, de repente es muy tarde, más de las 7, 8 de la noche, y uno está intranquilo porque dice que no sé si es que voy a llegar a mi casa, no sé cómo voy a llegar, si es que me vayan a robar, a asaltar. En la actualidad, en nuestro país, la criminalidad ha avanzado demasiado y la violencia es una de las principales razones, ¿no? Para ello, Nicole, ¿a ti te gustaría quizás decir algo a nuestro público que nos escucha, a nuestros oyentes, tal vez una recomendación, no sé, tal vez los virtudes y valores que están muy relacionados, ¿no? Claro, primero que nada decirles que todo acto de violencia, ya sea menor, pequeño, debe ser ya denunciado, debe ser reclamado, porque esto no lo podemos normalizar y llevarlo de una manera neutra, sino que tenemos que tomar acciones para así no llegar a mayores. Y de igual manera, si nosotros presenciamos o somos víctimas de algún acto, también tenemos que comunicarlo y que se tomen acciones contra esto. Bueno, queridos oyentes, esto es todo por hoy. Gracias, Nicole, nuevamente por aceptar estar con nosotros. Y a continuación tendremos otra parte de nuestro video podcast donde mi locutora Ashley también va a entrevistar, pero ya centrándose un poco más en las virtudes. Gracias. Continuando con el video podcast, tengo como invitado al señor Guido Albitres Terrones, quien nos hablará y nos dará su opinión sobre el aprendizaje en valores y virtudes. Bueno, ante todo, muchas gracias por invitarme a este video podcast. Pienso que la educación en valores y virtudes es algo muy importante hoy en día, más que todo para los jóvenes, los adolescentes que tratan de esforzarse para llegar día a día a lo que quieren ser, ¿no? Si quieren ser unos grandes profesionales, por así decirlo, ellos lo van a lograr a base de lo que es el aprendizaje en virtudes y valores. Es algo que es muy importante y que influye mucho en la vida de cada persona. Y dígame, ¿usted cree que la enseñanza en sí de valores y virtudes es importante para las personas hasta después de salir de la universidad? O sea, durante toda su etapa escolar y hasta fuera de la escuela. Claro, yo creo que una educación en virtudes y valores que sea, por ejemplo, desde inicial, primaria, secundaria y la educación superior, que ya sería pues la universidad, creo que en todos esos aspectos de la educación es muy importante tener en cuenta todo lo que viene siendo la educación en virtudes y valores, puesto que, como bien sabemos, estas nos van a llevar a ser lo que somos, van a llevar a ser personas buenas, personas capaces de lograr todo lo que nos proponemos en este caso, ¿no? Y creo que es fundamental y deberían quizás haber leyes sobre eso, ¿no? Que cada colegio, cada universidad, cada institución educativa busque esa educación en virtudes y valores que tanto les falta quizás a los jóvenes de hoy en día y que es muy buena para ellos, pues. Bueno, yo opino completamente lo mismo, ya que, como bien saben, no solo la educación en valores y virtudes viene de parte del colegio o de nuestra enseñanza, sino también viene de nuestros hogares, ¿no? Por ejemplo, desde pequeños nos enseñan a ser responsables o amables con la gente que nos rodea, y prácticamente eso es algo que viene desde que somos muy pequeños, y opino lo mismo que usted, que es muy importante tanto en la niñez como hasta cuando llevamos nuestros estudios superiores. ¿Y qué opina usted? ¿En qué cree que influye la educación de valores y virtudes en la inseguridad ciudadana, en todo esto que estamos viviendo ahorita, en toda esta situación de peligro, en los asesinatos, el sicariato que se ve actualmente? ¿Qué opina usted? Pues bien, yo opino que, bueno, en realidad una persona que es está llena de una educación basada en virtudes y valores
creo que es una persona más culta, una persona más correcta, ¿no? Quizás, por ejemplo, un caso que yo he tenido con una persona muy conocida que tengo, que dentro, bueno, él estudiaba, no por menospreciar los colegios que son quizás públicos o privados, él estudiaba en un colegio público donde quizás no le inculcaban ese tipo de valores, ese tipo de virtudes que tanto necesitaba, y pues al final se volvió una persona que tiende a ser muy violenta, una persona que tiende a ser muy violenta, muy agresiva, ¿no? Entonces creo que la educación en virtudes y valores influye mucho en esto de la inseguridad ciudadana, porque creo que una persona que tiene una base de virtudes y valores en su educación es una persona menos agresiva, ¿no? Una persona que es más, se desarrolla mejor, ¿no? Pero en cambio una persona que no ha tenido esa educación en virtudes y valores es una persona que tiende a ser un poco más agresiva, y pues creo que la mayoría de delincuentes que tenemos hoy en día en el Perú, en nuestro país, se debe a una falta y una carencia de educación en virtudes y valores. Sí, claro, y es una pena que esa persona que tú conoces haya tenido que llevar esa educación. Y creo que estoy completamente de acuerdo con usted, porque una persona que crece en un ambiente en el que le enseñan a ser respetuoso, en el que le enseñan a convivir con la gente, creo que no debería tender a ser agresivo o violento, o siquiera a pensar en robar o hacer otro acto delictivo, si tiene un entorno y tiene un aprendizaje en valores y virtudes correcto para su vida. Y sí, apoyo mucho su idea. Bueno, gracias por acompañarnos el día de hoy, gracias por sus opiniones, sus aportes, y muchas gracias. Bueno, querida audiencia, ya estamos en la parte final de nuestro video podcast. Y Ashley, como bien sabemos, el tema principal era cómo influye la educación en valores en la prevención de la violencia. Para esto yo me he reunido con la señorita Nicole, donde hemos hablado de que la violencia tiene varios tipos: la violencia psicológica, la violencia sexual y la violencia de palabras, que a veces puede doler mucho más que incluso son los golpes, además del anonimato. Que no sé si es que tú sepas que hoy en día en el Instagram todo el mundo puede poner sus opiniones anónimas y nadie sabe quién es, y es algo muy controversial, por así decirlo, porque no se atreven a decirlo directamente a la cara de esas personas, y es una manera también en la que se está cometiendo lo que es la violencia. Sí, claro, y no solo en Instagram ahora, sino en todos lados, el anonimato, el hablar de la vida de la gente o de lo que opinas de una persona sin decírsele la cara está ahora presente en todos lugares. Por ejemplo, como bien sabemos, existen comunidades tóxicas en Twitter que suben Los famosos hilos de Twitter, ¿no? Sí, los hilos de Twitter, como tú comentas, donde se tira odio sin justificar o sin decírselo a la cara de la persona que está involucrada. Y honestamente sí, es un tema que claramente conocía. Y por otro lado, yo me reuní con el joven Guido Albitres, con quien hablamos sobre qué opinabas de la educación en virtudes y valores, la importancia que él le daba. Y de paso yo también opiné, ¿no? Porque prácticamente quedamos en una conclusión de que la educación en virtudes y valores era muy importante, tanto desde que somos pequeños hasta que somos grandes, ya que me dio un ejemplo de un testimonio de un pariente suyo, un amigo suyo, quien no por menospreciar la educación pública o privada, pero el punto es que dijo que a raíz de que en el colegio no se les daba una muy buena base de valores y virtudes, este chico terminó convirtiéndose en una persona muy violenta, y prácticamente allí es donde vemos la influencia que tiene los valores y las virtudes en la inseguridad ciudadana, en todo este tema que estamos viendo actualmente de las extorsiones, el asesinato, el sicariato que se está viendo mucho, no solo en Trujillo, sino que también alrededor de todo el mundo. Y prácticamente quedamos en la conclusión de que sí, es algo muy importante a lo largo de nuestra vida.
Claro, tienes mucha razón. De hecho, la educación en valores, como tú dices, apoyando tu idea, se complementa mucho, ¿no? Tiene muchas causas la violencia, viene desde casa. De hecho, la escuela y más que nada el hogar, la familia, son como la primera escuelita donde los niños se forman para el futuro, se forman su ética, su moral, los valores, los principios, todo, toda la base, por así decirlo, para ser una buena persona. Además, hoy en día ya nada es seguro, como tú dices. Hasta aquí en el mismo Moche, uno va por las calles a las altas horas y tenemos ese miedo constante, esa inseguridad de saber qué es lo que va a pasar. Por otro lado, yo te cuento un testimonio. Hubo un tiempo en el que adquirimos eh, un auto, por así decirlo, y de la nada le empezaron a llamar a mi familia. Sabemos dónde vives, sabemos quiénes son tus hijas, sabemos dónde estudias y prácticamente sí nos asustamos mucho. No sé qué pasó al final, no me acuerdo mucho porque mi padre no me comentó mucho para no expandirnos en el tema y que no me preocupara tanto. Pero sí, además hay varias consecuencias, ¿no? Aparte de que es una sociedad violenta, nos genera consecuencias a nivel emocional, a nivel psicológico, daños tal vez irreparables en algunas personas que han sufrido o han sido víctimas de esta inseguridad y violencia. Sí, claramente ese miedo queda cuando suceden estos inconvenientes. Por ejemplo, en un momento en mi familia hubo extorsiones donde vivíamos antes y empezaron a mandar fotos de nosotros, de mi hermano, de mí, e incluso los delincuentes, los quienes estaban extorsionando, no solo a mi familia paterna, sino también ya a mi familia, sabían de qué hora a qué hora estábamos solos, cuándo nos íbamos al colegio, y a razón de esa, por el mismo miedo que nos habían inducido, nos tuvimos que mudar y prácticamente por eso yo terminé estando acá. Claro, o sea, es una situación muy crítica y por la que todos estamos pasando. Nadie se salva, seas de un nivel económico alto, de un nivel económico bajo, no puedes hacer nada. Y también es triste y lamentable ver cómo las autoridades, en vez de apoyarnos, ellas se van, por así decirlo, por el lado de estas personas, los criminales, y los liberan. Es como que lo atrapan, ya hacen como que se lo llevan, lo dejan una noche y al día siguiente lo sueltan. Entonces, ¿cómo quieren que solucionemos este problema si es que no se van a hacer algo útil en realidad, ¿no? Sí, prácticamente incluso ahora se ha visto policías, altos mandos dentro de estas organizaciones, dentro de todo este complot y prácticamente ¿cómo es que nosotros como ciudadanos vamos a confiar en eso? Es cierto, es algo fundamental para la sociedad de que ellos tengan el conocimiento de que pueden confiar en sus autoridades, los policías, los alcaldes, los presidentes, pero bueno, es un problema que si es que no vamos a llegar a la raíz, que algo muy fundamental son los valores y virtudes, creo que yo que no se va a poder solucionar. Bueno, querida audiencia, gracias por acompañarnos en este video podcast. Podemos concluir de que la violencia está muy relacionada con los valores y de que es algo fundamental para poder así evitarlo. Gracias a todos por escucharnos. Les queremos decir de que si conocen algún caso de violencia, denúncielo, no se queden callados, por más grave que sea. Adiós.